Bien. Nuevamente, buenos días a todos ustedes. Por parte de la Dirección de Secundarias que encabeza la maestra Daría Elizondo Garza, reciban un afectuoso saludo y a la vez desearles el mayor de los éxitos, ¿sí?, en sus labores correspondientes en sus escuelas y centros de trabajo. Decirles que en esta tercera asesoría tenemos un problema técnico, ¿verdad? A los 40 minutos se va a cortar, pero ustedes pueden entrar con el mismo código, con el mismo ID, ¿sí?, a esta cuenta. O sea, se va a cortar, pero va a continuar. El maestro Alberto Solís Villanueva va a estar a cargo de dirigir esta tercera asesoría y última del ciclo escolar, ¿verdad? Y decirles que ustedes pueden en el chat mandar sus dudas, sus inquietudes, preguntas que se tengan y se van a contestar. A partir de mañana se va a subir a Redice las preguntas ya con sus respuestas, donde la academia le vamos a dar seguimiento a ellas. De nuestra parte dejo la voz al compañero Solís Villanueva. Y gusto en saludarlos y adelante. Gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Después de este acto protocolario en el cual se expresaron los saludos por parte de nuestras autoridades, vamos a proceder a esta tercera sesión. Esta tercera sesión corresponde precisamente también, de acuerdo a nuestro programa vigente, al tercer eje. Al tercer eje, que es el que corresponde precisamente de acuerdo a los tiempos que marca el año escolar y de acuerdo también a nuestro programa. Reitero que estamos vamos a tratar asuntos que tienen que ver con el programa vigente. El programa denominado Aprendizajes Clave y que está en vigencia desde el año 2017. Sin embargo, quiero ser claro al comentarles que a pesar de que estamos hablando del tercer eje de este programa 2017, ustedes van a encontrar a lo largo de esta sesión muchas cuestiones, muchos aspectos que se relacionan definitivamente con lo que se plantea en el nuevo Plan de Estudios 2022. Les insisto en esta situación porque es bastante conveniente que estén atentos, que estén atentas a esta situación. Traten de encontrar las semejanzas, traten de encontrar las ligas que tengan los aspectos que aquí vamos a tratar con lo que plantea el nuevo Plan de Estudios 2022. Este tercer eje se denomina espacio geográfico y ciudadanía. Y desde el momento mismo en que ustedes están escuchando, que están observando el nombre de este tercer eje, es seguro que se darán cuenta de que se refleja en él la constante que siempre hemos estado señalando desde el inicio del programa. Me refiero específicamente a la relación indisoluble que existe entre naturaleza y sociedad. Y es en este tercer eje donde se habrá de reflejar toda la serie de resultados del impacto que existe entre la relación que les comento y lo que sucede en el espacio geográfico determinado.
En este tercer eje, definitivamente que habrá muchas, pero muchas situaciones que se refieren y que se relacionan con esta problemática que se está reflejando en esta imagen. Una de las problemáticas más notables en estos días tiene que ver, sin duda alguna, con el deterioro tan fuerte que está sufriendo nuestro planeta. Hemos encontrado un sinfín de noticias, un sinfín de referencias, un sinnúmero de investigaciones que abordan esta problemática. ¿Qué está sucediendo en nuestro planeta? Tan es así que en el año 2015, la Organización de Naciones Unidas dio forma y origen a una serie de acuerdos, a 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable. Esto lo pueden encontrar ustedes en el Acuerdo 2030 de la ONU. Recalco, Acuerdo 2030 de la ONU. Es más, sin ánimo de ser pues molesto, yo diría que hasta es obligatorio que ustedes lo lean. ¿Por qué? Al momento de leer ese documento van a encontrar muchos elementos de análisis que les van a permitir también comprender cuál es el enfoque de este tercer eje. Es aquí en este tercer eje donde encontrarán más, pero más el hecho de la relación que hice referencia al inicio, de la relación que existe entre naturaleza y sociedad, pero sobre todo en este tercer eje encontrarán ustedes una serie de temáticas relacionadas con el impacto que se da en el espacio geográfico como producto de esa relación. El tercer eje, sin duda alguna, es algo fundamental para la geografía. Permítanme, no vas. Este es el objetivo de desarrollo sustentable que les comentaba. Más bien dicho, el conjunto de objetivos de desarrollo sostenible. Este video es el que les recomiendo que lo vean, ¿verdad? Para que ustedes puedan, junto con el documento que les mencioné, el Acuerdo 2030, puedan tener una serie de elementos que les sea de mucha utilidad. Este video nos va a reflejar una serie de elementos que tienen que ver con el planteamiento establecido por la geografía crítica. La geografía crítica es una corriente del pensamiento, claro, de carácter geográfico, que aporta una muy buena cantidad de elementos de análisis del espacio geográfico. La geografía crítica es una corriente del pensamiento geográfico cuyos elementos, cuyas situaciones que enfrenta en el desarrollo de sus estudios están presentes, permean en el plan de estudios vigente. La geografía crítica es una corriente del espacio geográfico que tiene un valor estratégico, un valor inigualable para el trabajo docente, porque la geografía crítica aporta elementos de análisis que permiten al docente trabajar de manera adecuada la geografía, pensando precisamente en la formación de los nuevos ciudadanos. La geografía crítica, recalco, está presente en el Plan de Estudios 2017. Está presente en el Programa de Geografía
del 2017. Está presente con mayor relevancia en este tercer eje. La geografía crítica, por lo tanto, requiere de ser analizada. Requiere que ustedes y nosotros, docentes de geografía, la consideremos para poder tener una serie constante de elementos que nos permita trabajar de mejor manera con nuestros alumnos. Para empezar, la geografía crítica considera, fíjense, al espacio geográfico como un espacio social. Esta es una de las principales aportaciones de esta corriente geográfica. El considerar al espacio geográfico como un espacio social. Pero sucede que ese espacio social no surge de la nada. Como ya lo leyeron, ¿verdad? Tiene un origen muy claro, ¿verdad? Y que tiene que ver con el ser humano. Es decir, para la geografía crítica, el espacio geográfico toma relevancia desde el momento mismo en que en él el ser humano desarrolla sus actividades, desarrolla su vida, ¿verdad? Y en el desarrollo de sus actividades, en el desarrollo de su vida misma, el ser humano va dejando su huella ahí, en ese espacio geográfico, y lo convierte entonces en un espacio social. La geografía crítica también aporta esta otra característica. Interpreta al espacio como una suma, o más bien dicho, como el resultado de una suma, naturaleza y sociedad. Sin embargo, la geografía crítica aporta un elemento más, el elemento histórico. Y es aquí donde ustedes encontrarán un elemento que relaciona el actual programa de geografía con el programa establecido en el campo formativo, ética y sociedad. En este caso, y sociedades, ¿no? Del nuevo Plan de Estudios 2022. Sucede que en el espacio geográfico, definitivamente en el quehacer humano, pues se van señalando ideas, se van señalando procesos, se van señalando resultados de esos procesos que requieren ser muy bien delimitados desde el punto de vista histórico. Es decir, en cada espacio geográfico siempre ha habido evolución. La sociedad humana ha evolucionado en un espacio geográfico y en ese evolucionar le ha dejado ahí sus características. La geografía crítica también tiene mucho que ver con un planteamiento que estará presente también en los documentos del Plan de Estudios 2022. Entonces, me refiero precisamente a la idea que está tardando en aparecer por las cuestiones de fallas técnicas que ya mencionó mi compañero que me precedió, el maestro Jorge. Así es que espero que comprendan un poco esta situación y gracias por eso, ¿verdad? Pero me quiero referir que, por ejemplo, la geografía crítica hace mucho énfasis en que para la ciencia, para la geografía, no hay nada más importante que los problemas del ser humano. La geografía crítica definitivamente es un elemento fundamental, el hecho de que es importante el análisis de la problemática que vive el ser humano en el espacio geográfico que está ocupando. ¿Cuáles problemas? Pues los problemas que ustedes ya muchas veces han escuchado, problemas que están presentes día con día en nuestro planeta, ¿verdad? Esos problemas
tienen mucho que ver con los resultados de la interacción entre la naturaleza y la sociedad, pero mucho más entre la interacción que existe al interior de las sociedades humanas. Entonces, la geografía crítica es fundamental porque en este tercer eje habrá de aportar elementos para que el estudio sea de manera global, de manera holística. Entonces resulta que, como ya les había comentado, es fundamental entender, comprender lo que sucede con esta línea de estudio que es la geografía crítica. Aquí está el elemento que les comentamos. Les decía también que para el análisis, para el estudio, la geografía privilegia la multicausalidad en el análisis. Es decir, no se puede estudiar lo que sucede en un espacio geográfico de manera unilateral o solamente dándole preferencia o prioridad a una causa. No, los problemas del hombre, los problemas de la sociedad son multicausales. Por tal razón, el análisis de dichas problemáticas también habrá de ser multicausal. Multicausal. Lo recalco porque también es una característica, es un elemento que estará presente en lo que plantea el Plan de Estudios 2022, en el campo donde ahora se ubica la geografía, en conjunto con la historia y la formación cívica y ética. Veamos entonces que para el análisis de dicha problemática que ya se ha mencionado varias veces, la geografía aporta una visión global, integradora. No se trata de segmentar las problemáticas para analizarlas una por una o de manera aislada e independiente, sino más bien bajo una visión holística. La geografía crítica, por lo tanto, requiere de que se visualicen de manera precisa los diversos y numerosos ámbitos de estudio. Fíjense ustedes, fíjense, ¿a qué ámbito de estudio nos referimos? Aquí tenemos pobreza, desigualdad, ámbitos que están presentes en este tercer eje. Fíjense ustedes cómo durante el desarrollo, durante el análisis, durante los trabajos de este tercer eje, ustedes habrán de encontrar referencias muy claras, muy precisas de estos ámbitos de estudio. Marginación, inclusión, exclusión, progreso, ecología, ámbitos de estudio, insisto, que estarán ahí a la mano de ustedes para que organicen actividades. Estarán ahí al alcance de los alumnos para que realicen actividades que les ayuden, que los lleven a comprender qué sucede en el espacio geográfico que están habitando. Vulnerabilidad, poder político, problemas ambientales, poder económico, cuidado de los recursos naturales, sustentabilidad. Imagínense
estos ámbitos de estudio, imagínense la riqueza pedagógica que nos ofrecen para que el tratamiento privilegie sobre todo el desarrollo de habilidades, privilegie la oportunidad de que ustedes, maestros de geografía, organicen actividades donde los alumnos lleven a cabo, concreticen, realicen procedimientos y que a través de ello logren comprender que estos ámbitos de estudio son fundamentales de ser comprendidos, de ser asimilados, de ser analizados a profundidad, porque están ahí presentes en este gran espacio geográfico que habitamos todos, que es nuestro mundo. En ese sentido, habríamos de aterrizar esos ámbitos en un organizador curricular. Ese organizador curricular lo identificamos como tercer eje. Ese organizador curricular tiene por nombre Espacio Geográfico y Ciudadanía. Por lo tanto, es un organizador curricular que contiene temas. Esos temas aquí están presentes y ustedes lo encontrarán en nuestro documento oficial, que es el programa de geografía vigente. Temas: calidad de vida, medio ambiente y sustentabilidad, y por último, retos locales. Retos locales. Estos temas definitivamente que se habrán de trabajar considerando sin duda alguna los aprendizajes esperados. Estos serán, como siempre lo han sido, el punto de partida para que ustedes organicen su trabajo docente. Los aprendizajes esperados requieren de ser analizados. Antes de empezar a trabajar, necesitamos analizarlos uno por uno para poder comprender cuál es la intencionalidad didáctica que habremos de darles a estos trabajos nuestros que día con día realizamos en nuestras aulas. Fíjense en este primer aprendizaje: compara condiciones socioeconómicas, ¿no?, etcétera, etcétera. Ustedes ya lo están leyendo sin duda alguna. Fíjense ustedes cómo se resalta la primera palabra: compara. Lo mismo en el segundo aprendizaje, se resalta la palabra analiza. Esto quiere decir que las palabras resaltadas nos llevan hacia la identificación de los logros de aprendizaje. Esto es lo que se pretende lograr con los alumnos, que ellos logren comparar, analizar, argumentar. No se trata de que se aprendan de memoria cuáles son los elementos, los factores que integran el índice de desarrollo humano de un país determinado o de un territorio en particular. No se trata de que se aprenda de memorias datos y datos y más datos. Se trata de que ustedes ofrezcan oportunidades a través de sus estrategias para que los alumnos comparen. Y bien claro lo dice más adelante el aprendizaje, el primero de ellos: compare condiciones socioeconómicas, fíjense, en distintos territorios del mundo, para que los alumnos tengan oportunidades pertinentes y suficientes para comparar. Es conveniente que ustedes ofrezcan eso, oportunidades de comparación, ofreciendo ejemplos de diferentes partes del mundo. ¿Cuál es el elemento clave? El índice de desarrollo humano. Esto nos va a llevar a que ustedes empleen, utilicen de mejor manera el contenido que establece el tema, calidad de vida. El fin del trabajo docente no es el contenido. ¿Es importante? Claro que sí es importante el contenido temático, me refiero al contenido conceptual, a los temas. Claro que son importantes, pero no es lo más importante. Lo más importante es que los alumnos desarrollen sus habilidades.
fortalezcan sus actitudes. Y para eso se requiere que a través de las actividades, de las estrategias, ellos comparen. Comparen y vuelvan a comparar. Pero fíjense aquí un detalle importantísimo. No se trata de que nada más comparen y vuelvan a comparar y se queden nada más en la comparación. No. Para que se logre realmente resultados bastante adecuados con este aprendizaje, debe cerrarse el proceso con la elaboración de conclusiones. Si no, nos vamos a quedar nada más en el simple hecho de comparar, que no es nada malo, claro que no es nada malo, ni es nada negativo, ni nada de eso, al contrario. Es tan rico, ¿verdad? Es tan valioso que el alumno compare, que necesita que se cierre el proceso. Hay que cerrar procesos, ¿verdad? No dejarlos abiertos ni inconclusos. Para cerrar los procesos hay que realizar las actividades precisamente llamadas así, actividades de cierre, donde los alumnos establezcan conclusiones, donde los alumnos apliquen lo aprendido, donde los alumnos relacionen lo que aprendieron con su entorno, con su vida cotidiana o bien con otras asignaturas. Lo mismo sucede con el segundo aprendizaje. El segundo aprendizaje analiza. Fíjense. Entonces ya es muy claro que aquí el logro de aprendizaje es que los alumnos analicen. Les quiero recordar que nos quedan 10 minutos para que ustedes estén atentos, que estén atentas, para que inmediatamente se vuelvan a conectar. Es algo muy rápido, rapidísimo, ¿verdad? Entonces, retomando el asunto, se trata de que los alumnos analicen. Esto es un poco más complicado, ¿verdad? Fíjense ustedes cómo el orden de los aprendizajes también tiene su lógica. Se inicia en el primero con una comparación, algo en cierto modo más sencillo. Nos vamos a lo más complicado, que los alumnos analicen, y cerramos con otro aprendizaje mucho más complicado, que los alumnos argumenten. Vean esa lógica, ¿verdad? Entonces, identificar, visualizar esa lógica nos va a ayudar a entender que la progresión de nuestros aprendizajes va en ese sentido, en este plan de estudios, ¿verdad? En este programa de geografía. Entonces, analizar, ¿qué va a analizar el alumno? Va a analizar relaciones. Va a analizar la relación que hay entre el deterioro del medio ambiente y la calidad de vida. ¿Qué relación hay entre la calidad de vida de una población con el deterioro del medio ambiente del espacio geográfico que habita? Otra vez, relación naturaleza, sociedad, ¿verdad? Entonces es importante que analice esa relación, ¿verdad? Y nuevamente la insistencia. No habrá de quedarse en la simple labor de análisis, sino que el cierre del proceso es que establezca conclusiones, ¿verdad? Y alguna otra actividad que ustedes consideren pertinente para que se cierre el ciclo, ¿verdad? Argumenta, fíjense, argumenta. Qué valioso sería el hecho de que los alumnos logren, es un logro de aprendizaje, logren argumentar. ¿Qué van a argumentar? La importancia. Fíjense, van a argumentar 3 cuestiones, ¿verdad? La importancia del consumo responsable, el uso de las tecnologías limpias y los servicios ambientales. Ahorita vamos a hacer más énfasis en esto. Y definitivamente que el último de los aprendizajes esperados es el que tiene que ver con retos locales.
El aprendizaje esperado es el punto de partida para la organización de nuestros trabajos, no los temas. Los temas es el material fundamental para trabajar, pero los aprendizajes esperados son el aspecto fundamental para la organización de nuestros procesos de aprendizaje. Más bien de nuestros procesos de enseñanza, ¿verdad? Para que los alumnos puedan tener oportunidad de desarrollar sus procesos de aprendizaje. Esos procesos de aprendizaje, procesos educativos, al fin de cuentas, requieren de ser considerados como una parte esencial de nuestra práctica docente. Esos procesos de aprendizaje habrán de considerarse así, de esta manera, para poder pues organizarlos de manera adecuada a través de nuestra planeación. Partes fundamentales de nuestra planeación son precisamente nuestras intenciones didácticas, son nuestras ideas de cómo vamos a intervenir en el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos. Planeación es un elemento clave en nuestra organización. Las planeaciones son fundamentales. Todas las planeaciones son importantes, todas, pero son mucho más valiosas aquellas planeaciones que ustedes generan, que ustedes organizan, que ustedes dan origen. Las mejores planeaciones son las de ustedes. Hay planeaciones muy buenas que se reciben de otras fuentes. Sin embargo, las mejores planeaciones son las de ustedes. Por esa razón es que aquí encontramos un elemento característico que se relaciona con el Plan 22. En la famosa planeación analítica, ¿no? Que no es más que el que ustedes construyan la planeación. Ustedes, recalco, insisto, ustedes. ¿Por qué lo insisto? Porque es la planeación en este Plan 22, o debe ser el resultado de un trabajo conjunto, de un trabajo cooperativo, colaborativo, en equipo. La planeación es un elemento fundamental de tal manera que por eso continúa, se fortalece, se enriquece en el nuevo plan de estudios. Les recuerdo que nos quedan 3 minutos para que estén atentos, para que estén atentas al corte que va a haber y se conecten de manera inmediata, utilizando la misma clave, la misma liga, ¿no? También es importante en este proceso educativo la serie de estrategias. Sin estrategias no hay trabajo adecuado. Hemos visto infinidad de veces hemos contemplado un trabajo muy profesional de nuestros compañeros, de ustedes, que nos han permitido estar ahí en sus grupos. Hemos sido testigos del trabajo, pero lamentablemente el trabajo pudiera ser mucho mejor si se elaborara considerando un plan estratégico. La recomendación aquí en este caso es que hagan el esfuerzo para que su organización, para que el trabajo que ustedes realizan sea más estratégico. Esto quiere decir que recuerden ustedes que las estrategias didácticas son necesarias, son indispensables porque le dan estructura, le dan orden a su trabajo. Por eso es que dejé al último, intencionalmente, el aspecto que está entre la planeación y las estrategias. ¿Cuál es? En este esquema definitivamente es intervención didáctica.
La intervención didáctica son aquellas aportaciones que ustedes realizan con sus alumnos con el fin de orientar, de guiar, de llevar a buen puerto, llevar al éxito el proceso de aprendizaje de los alumnos. Y esa intervención didáctica es la que marca realmente la calidad de la educación. La calidad de la educación no habrá de mejorar si no mejoramos nuestras intervenciones didácticas. Dicho de manera positiva, la calidad de la educación mejorará más y más en la medida que mejoren nuestras intervenciones didácticas. Nos queda 1 minuto. Entonces, por eso la insistencia y la invitación para que en el análisis de nuestras prácticas docentes consideren la necesidad de profesionalizar aún más nuestras estrategias didácticas. ¿Cuáles estrategias didácticas? Las que nos corresponden a nosotros como docentes, que son las de enseñanza. Las estrategias didácticas de enseñanza son responsabilidad de nosotros. Las estrategias didácticas de enseñanza son un conjunto de procedimientos que habremos de diseñar para generar oportunidades. No. Las intervenciones didácticas son parte fundamental de los procesos educativos. Las intervenciones didácticas son el elemento clave para poder mejorar en cuanto a la calidad de la educación. En la medida que avancemos en la mejora constante de nuestras intervenciones didácticas, en esa medida avanzaremos en la calidad de nuestra educación. Dicho de otra manera, la calidad de la educación solamente se logrará en la medida en que se mejoran las intervenciones didácticas de nosotros. Ahí está la clave, esa es la parte esencial. ¿Por qué? Porque es ahí donde ustedes intervienen, precisamente de eso se debe la palabra, ¿no? El concepto de intervención didáctica. Ustedes intervienen de manera tal que habrán de favorecer el desarrollo de los procesos de aprendizaje de los alumnos. Por esa razón, es muy conveniente que tengamos en cuenta la necesidad de formular constantemente estrategias didácticas. Las estrategias didácticas son la clave para organizar mejor nuestro trabajo. Las series de actividades que se realizan día con día, muchas son bastante aceptables, muy buenas. Sin embargo, se convierten en algo difícil de que se logre el éxito porque no están conformadas con base en una estrategia. Con esto quiero decir que las estrategias didácticas son necesarias porque le dan orden a nuestro trabajo, le dan orden a nuestras actividades. Las estrategias didácticas son, les decía, necesarias para nosotros, para poder organizar nuestro proceso de enseñanza. Las estrategias didácticas de enseñanza son procedimientos que realizamos nosotros, los docentes, para generar procesos de aprendizaje, para apoyar procesos de aprendizaje. Las estrategias didácticas de aprendizaje son una serie de procesos que realiza el alumno durante su proceso de formación, durante su proceso de aprendizaje. Los procesos educativos, por lo tanto, mejorarán en la medida en que mejoren nuestras estrategias didácticas. Esta es
la parte esencial de nuestra planeación. Y eso que aún no hemos mencionado la evaluación. La evaluación es también un aspecto fundamental del proceso, pero eso será tratado en otros ámbitos, en otros espacios. Las estrategias didácticas, por lo tanto, se construyen a través de actividades. Las actividades que ustedes darán origen, que ustedes organizarán, tendrán que ser siempre basadas, todas las actividades, en los aprendizajes esperados. Los aprendizajes esperados, por lo tanto, reitero, son el punto de partida para organizar los procesos. Son un elemento que nos aporta luz, que nos aporta caminos a seguir, que nos aporta una guía, una orientación para saber cómo y de qué manera habremos de organizar nuestras estrategias didácticas pensando en los procesos de aprendizaje de nuestros alumnos. Entonces, conviene hacer énfasis en esta pregunta. Constantemente, permanentemente. Es bastante aceptable el hecho de preguntarnos, yo enseño, sí, yo enseño, pero mis alumnos aprenden. ¿Qué es más importante? ¿El que yo enseñe o el que los alumnos aprenden? En la medida en que mejoro la organización de mi proceso de enseñanza, en esa medida va a mejorar también el aprendizaje de nuestros alumnos a través de su proceso. Y fíjense ustedes, se habrán dado cuenta de la insistencia de parte mía de mencionar la palabra proceso. Pues precisamente porque es eso. Día con día realizamos procesos y por lo tanto los procesos deben de cerrarse, no dejarse a medias, ¿verdad? ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer? ¿Qué puedo yo hacer para mejorar mi proceso de enseñanza? ¿Cómo puedo yo visualizar mi trabajo de tal forma que trate cada vez de ser mejor en mis intervenciones docentes? ¿Qué hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es estar muy conscientes de que no somos perfectos. No somos máquinas, somos seres humanos dedicados a la tarea de enseñar, a la tarea de contribuir a la formación de nuestros alumnos. En ese sentido, tenemos que reorientar nuestras prácticas en el sentido formativo, no informativo. Necesitamos recordar siempre que la secundaria tiene un enfoque totalmente formativo. Reorientar el sentido de nuestras prácticas. ¿Cómo? Pues precisamente con base en un análisis permanente de lo que hago, ¿no? De lo que hago día con día, de lo que hago con mis alumnos. ¿Qué hago con ellos? Lo que yo estoy haciendo realmente les está ayudando a superar todas esas deficiencias que ya traen. Porque si los alumnos llegan con una serie de deficiencias, nuestra labor habrá de ser destinada hacia trabajar para que ellos logren superar lo más que se pueda esas deficiencias. Si los muchachos
si nuestros alumnos llegan con deficiencias y terminan la secundaria con esas deficiencias o con más, pues entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió durante los años que estuvo en secundaria? Sin embargo, hay que estar conscientes de que nuestra labor no es exclusivamente nuestra, valga la redundancia. No es obligación nuestra totalmente la formación de nuestros alumnos. Sin embargo, sí es obligación nuestra contribuir en la medida de nuestras posibilidades a que esa formación sea cada vez más efectiva. Reorientar el sentido de nuestras prácticas requiere, en el caso de geografía, que consultemos constantemente los aprendizajes esperados. Sobre todo haciendo énfasis en la primera palabra, como les mencioné anteriormente. ¿Qué hacer? Pues precisamente la orientación nueva de nuestras prácticas docentes o la reorientación de nuestras prácticas docentes habrá de considerar que nuestra labor consiste en guiar, en orientar, en intervenir didácticamente en los procesos de aprendizaje de nuestros alumnos. ¿En qué momento? ¿Cómo? En el momento en que nosotros visualicemos que el logro de aprendizaje no se está alcanzando. ¿Cuál logro de aprendizaje? El que nos señala la primera palabra de cada aprendizaje esperado. Guiar al alumno significa que habremos de estar ahí en los momentos en que ellos nos necesitan. Que nunca nos lo van a decir, es imposible que nos lo digan. Nosotros habremos de observar su evolución para comprender en qué momento habremos de intervenir. Es entonces un qué hacer el hecho de diseñar estrategias didácticas que fomenten la realización de procedimientos, que fomenten la realización de procedimientos, porque sólo así habrán de desarrollarse, fortalecerse las habilidades. En este caso, se hace énfasis en los procedimientos mentales, porque con base en ellos, definitivamente que los alumnos tendrán oportunidades constantes y pertinentes de desarrollar sus habilidades mentales, sus habilidades del pensamiento. Y en este caso, el tercer eje, sus habilidades de pensamiento crítico, que es un elemento relacionado con la geografía crítica. Pensamiento crítico es un elemento relacionado con lo que se plantea en el campo formativo donde se encuentra la geografía en el nuevo plan de estudios. Desde otra perspectiva, ¿qué hacer? Esa otra perspectiva de qué hacer va en el sentido de visualizar qué puedo hacer antes de empezar mi trabajo de proceso de enseñanza. Si ya no tengo organizado mi proceso de enseñanza con base en una buena visualización del aprendizaje esperado, bueno, ¿qué voy a hacer antes? Pues eso, precisamente, analizar el aprendizaje esperado. No podemos empezar a trabajar si no tenemos en claro el aprendizaje esperado. Analizar el aprendizaje esperado quiere decir que ustedes habrán de desmenuzarlo, de comprender cuáles son las ideas principales de ese aprendizaje. Por ejemplo, en este caso, fíjense, aquí tenemos el aprendizaje esperado, que nos habla de una intencionalidad didáctica. Ya lo habíamos mencionado. Fíjense, es el hecho de que el alumno comprenda la importancia
la importancia de 3 aspectos fundamentales que están ahí resaltados con diferentes colores. Que comprenda la importancia, por ejemplo, comprenda la importancia del uso de las... ¿verdad? Ya lo están leyendo. ¿Para qué? Para que esto contribuya a la sustentabilidad. Se trata de que el alumno logre comprender la importancia de los servicios, exacto, los servicios ambientales, para contribuir a la sustentabilidad. Ahí tenemos varias ideas importantes. Localizando las ideas importantes, tendremos elementos para poder formular una serie de estrategias para poder trabajar esas ideas importantes que están en el aprendizaje esperado. Pensando, como siempre lo he dicho e insisto, en el logro señalado en la primera palabra. Entonces, ¿qué hacer antes de empezar? Pues analizar el aprendizaje esperado. La sugerencia en este caso es que ya cuando ustedes hayan analizado el aprendizaje esperado, entonces hagan lo mismo, pero con sus alumnos, para que ellos también tengan en claro qué es lo que se pretende lograr con sus trabajos. De esta medida, ellos tendrán pues una idea muy clara de qué es lo que se espera de ellos. Y de seguro es que al saber qué se espera de ellos, habrá de contribuir a que cambien un poco sus actitudes de trabajo. No se logra la primera porque no están acostumbrados nuestros alumnos a este tipo de análisis, pero la sugerencia es que ustedes lo hagan continuamente y van a ver algún cambio. De eso sí se los puedo asegurar. ¿Qué hacer durante nuestro trabajo? Pues lo que tenemos que hacer es un sinfín de situaciones que nos ayuden a mejorar nuestra intervención docente, ¿verdad? Sin embargo, aquí en este caso, quiero hacer énfasis en esta situación. Necesitamos reorientar el discurso cotidiano. Esta observación tiene mucho que ver con las visitas realizadas en cada uno de los grupos, a lo cual quiero expresar un agradecimiento bastante amplio a todos aquellos profesores, compañeros nuestros que nos han permitido estar ahí en sus grupos. La idea de estar ahí es visualizar, observar qué sucede para poder tener elementos que nos permitan organizar este tipo de actividades de orientación hacia el trabajo docente. Se trata de que con esas observaciones podamos plantearles a ustedes sugerencias útiles para mejorar nuestro trabajo pensando en nuestros alumnos, ¿verdad? Entonces, reitero nuestro agradecimiento a nuestros compañeros profesores que nos han permitido estar ahí en sus grupos. Muchas gracias por eso. Reorientar el discurso cotidiano es importante porque es ahí donde se encuentra mucho de nuestra, mucho de lo valioso de nuestra guía a los alumnos. Específicamente me refiero a la forma en que podemos orientar el proceso de aprendizaje a través de preguntas como las que están aquí planteándose. Es conveniente también que a través del discurso docente cotidiano nosotros procuremos que las intervenciones de los alumnos en nuestras preguntas, en nuestras peticiones, sean variadas y que ayuden a que intervengan los alumnos, pero no preguntarles de manera grupal, sino hacer preguntas personalizadas hasta que ellos se acostumbren a opinar. Disculpen ustedes.
Entonces, hay mucho que decir de la reorientación que debemos de implementar a nuestro discurso docente cotidiano. Sin embargo, por lo pronto hacemos mención. Permiso. Resulta entonces que también es un aspecto fundamental el hecho de qué hacer después. Tenemos que pensar en la serie de tareas que se van a plantear a los alumnos para que estos tengan oportunidades de reforzar contenidos. Pero sobre todo, aplicar lo aprendido. Ya les decía anteriormente, aplicar lo aprendido, relacionarlo con su entorno, relacionarlo con su vida cotidiana o bien relacionar lo aprendido con otras asignaturas. Esto es el qué hacer. Una serie de sugerencias que les planteamos pensando en la necesidad de mejorar nuestras intervenciones docentes. Les recuerdo que estamos recibiendo sus preguntas a través del chat. Vamos a tratar de contestar algunas de ellas y si no, pues a través de otros medios les haremos llegar esas respuestas. Este es el organizador curricular que cierra el curso de geografía en secundaria. El tercer eje. Insisto en el nombre, fíjense. Espacio geográfico y ciudadanía. ¿Cómo se vive la ciudadanía? ¿Cómo se vive esta característica de ser ciudadano del mundo? ¿Cómo se vive el hecho de ser ciudadano de México? Ciudadano nuevoleonés, regiomontano. ¿Cómo se vive el hecho de ser ciudadano que habita y desarrolla sus actividades y su vida misma en un espacio geográfico determinado? Es el hecho de recordar aquí que uno de los aspectos fundamentales de la geografía en secundaria es lograr que los alumnos se sientan parte del espacio geográfico. Que sean ciudadanos que participen de manera adecuada en el cuidado del espacio geográfico que habitan. Es formativa la secundaria. Por lo tanto, son ellos, los alumnos, los que habrán de ser la parte central, la parte medular de nuestro trabajo. Parece algo muy lógico, pero en realidad lo es. La parte central de nuestro trabajo son los alumnos y sus procesos de aprendizaje. Insisto en este asunto. Los alumnos y sus procesos de aprendizaje. No los alumnos y sus procesos de recopilación de información. No los alumnos y sus procesos de copiar textos del libro o de otras fuentes a su libreta. No los alumnos y sus procesos de intercambio de información que ya está hecha, sin ningún análisis, sin ningún estudio y sin ninguna conclusión. Se trata de los alumnos y sus procesos de aprendizaje. Resulta entonces importante y necesario recordar
que los alumnos necesitan ser elementos que participen en el cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad. Se trata de que sean alumnos que movilicen conocimientos, habilidades y actitudes. Con esto les recuerdo que una de las características del plan de estudios vigente es precisamente eso, la flexibilidad. Una flexibilidad que no ha permeado en nuestras aulas y se perdió, se pierde en lo cotidiano y no se aplica esa riqueza pedagógica que nos ofrece la flexibilidad del programa. La flexibilidad del programa no quiere decir que hagamos cada quien lo que nos parezca o que adelantemos las cosas por adelantarlas, no. La flexibilidad se refiere a que podemos mover precisamente temas, aprendizajes, pensando en que los procesos que están desarrollando los alumnos nos lo están pidiendo. Es decir, si ahorita en este tercer eje los alumnos nos manifiestan una necesidad de retrabajar conocimientos ya elaborados o supuestamente trabajados en ejes pasados, pues hay que traerlos nuevamente, ¿no? Lo mismo las habilidades. Por ejemplo, una habilidad que puede estar presente en este tercer eje y que siempre lo habría de haber estado en todo el programa es la orientación, la representación de mapas, por ejemplo, ¿no? Y otras más. Una actitud que puede estar movilizándose constantemente o que debió de haberse movilizado constantemente es la actitud del trabajo cooperativo. Entonces, se requiere que los alumnos apliquen los aprendizajes logrados. Si los alumnos no aplican lo aprendido, pues entonces no es un logro exitoso, ¿no? Es necesaria la aplicación de los aprendizajes durante el curso, ¿no? Fíjense, es necesaria la aplicación de los aprendizajes logrados durante el curso. Ahorita van a ver por qué la existencia de este apartado. Fíjense, aplican sus aprendizajes en diferentes situaciones y contextos de la vida cotidiana. Se relaciona con el anterior, ¿no? Más adelante vamos a ver el porqué de esa relación. Y definitivamente también es importante que los alumnos participen en el análisis de los retos locales. Ese análisis definitivamente tendrá que ser con base en el manejo de la información geográfica. Si no hay manejo de la información geográfica, el análisis será incompleto. No será exitoso, para nada. Entonces, esto es lo que se requiere que los alumnos logren hacer. Sobre todo en este tercer eje, por eso es el énfasis. En este tercer eje habrá de trabajarse de manera muy diferente, ¿no? Por eso es necesario recordar lo que se plantea en esta imagen. Que la línea pedagógica de geografía, que la línea conceptual de geografía, que la línea formativa de geografía inicia en primero de primaria y termina en primero de secundaria. Durante el transcurso de esta línea pedagógica se van trabajando una serie de temas, una serie de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Les recuerdo que nos quedan 10 minutos para que esta proyección se vuelva a cortar y pues les agradecería mucho que estén atentos, que estén atentas y que se reintegren de nuevo ya para cerrar esta sesión. Nos queda un ratito más, así es que pues hay que estar atentos. Ahí, por favor. Entonces les decía, esta línea se cierra
en este primer grado de secundaria. Se cierra con el curso de geografía. Y ese curso de geografía, el que ahorita estamos trabajando, se integra por 3 ejes. ¿No? 3 ejes que son organizadores curriculares. 3 ejes que se trabajaron en el tiempo diseñado y conocido como año escolar. El primer eje en el primer trimestre, el segundo eje en el segundo trimestre y así nos vamos. ¿Cómo se llama el primer eje? Muy bien, ¿cómo se llama el segundo eje? ¿Cómo se llama este tercer eje? Ahí tenemos ya los 3. El programa en el cual se basa el curso de geografía de primero de secundaria se integra además por 20 aprendizajes esperados. 20 aprendizajes. ¿Cuántos llevan trabajados? De esos 20 aprendizajes, o más bien dicho, de esos aprendizajes esperados que ya trabajaron con sus alumnos, ¿cuántos nos permitieron alcanzar el logro de aprendizaje señalado en su primer palabra? ¿Realmente alcanzamos el logro señalado en cada uno de los aprendizajes esperados trabajados? Es una pregunta que nos tenemos que hacer constantemente para evaluar nuestro trabajo y encontrar nuestras fortalezas y nuestras debilidades para que con base en ello podamos hacer un análisis bastante interesante y bueno, provechoso, y generar estrategias de mejora continua de nuestra práctica docente. En este tercer eje se encuentra la particularidad de que con él se cierra el curso de geografía. Por lo tanto, el último de los aprendizajes esperados cumple la función más concretamente, más específicamente, de cerrar este curso de geografía. Por lo tanto, este aprendizaje esperado cobra vital importancia. Este aprendizaje esperado cierra el curso de geografía y tiene la intencionalidad de que los alumnos expliquen. ¿Sí? Que los alumnos expliquen, no ustedes. No se trata de que ustedes expliquen y vuelvan a explicar. No. En la medida que ustedes expliquen, en la medida en que ustedes expliquen y vuelvan a explicar, en esa medida les están quitando oportunidades a los alumnos para que aprendan por sí mismos. No quiere decir que no sea valiosa su actitud de explicar. No, para nada, al contrario. Pero no es ese el objetivo del curso de geografía, ni tampoco es el enfoque de la enseñanza de la geografía en secundaria. Este es formativo, 100%. Y parte importante de la formación es que los alumnos logren lo que nos señalan los aprendizajes. En este caso se trata de que los alumnos expliquen qué hacer entonces. Bueno, reorientar nuestro trabajo. Guiar el proceso de aprendizaje, de este aprendizaje esperado, para que el alumno logre explicar. Diseñar estrategias, considerar una serie de actividades que permitan, que abran espacio para que los alumnos expliquen. ¿Qué van a explicar? En 5 minutos se los digo, antes de que se corte la transmisión. ¿Qué van a explicar? Por esa razón, se están utilizando aquí diferentes colores. Para explicar
se requiere el desarrollo, el fortalecimiento de habilidades que quizá los alumnos no hayan alcanzado a desarrollar, a fortalecer durante el curso de geografía. Estamos totalmente de acuerdo que muchas veces llegamos a este punto y los alumnos no han desarrollado las habilidades que se requieren para que expliquen qué nos faltó. Eso nos ayuda también a nosotros para analizar qué hicimos, ¿no? ¿Qué nos faltó hacer? ¿Qué habilidades desarrollaron los alumnos de tal manera que les permite explicar? Las primeras habilidades que habrán de haber desarrollado y fortalecido son las habilidades comunicativas. Son las primeras, no son las únicas, pero esas son básicas. Entonces, para que los alumnos expliquen, se requiere que sus actividades, las de ustedes, las que ustedes organicen, permitan eso, espacios para que los alumnos se comuniquen. ¿Qué van a explicar? Múltiples perspectivas, múltiples visiones, múltiples ideas, múltiples visualizaciones que tengan ellos de un caso, de una situación relevante, ¿no? De un caso o de una situación relevante. Ese caso, esa situación relevante, habrá de ser una o un caso que surja del contexto que rodea al alumno, del contexto social, ¿verdad? De la localidad, de la comunidad, de su entorno. Fíjense, esa explicación habrá de organizarse de tal forma que sea a partir de la búsqueda, fíjense, búsqueda de información. El análisis de la información, la integración de la información geográfica. Entonces, resulta que tendremos que pensar qué estrategia habremos de implementar para que el alumno busque información geográfica, analice la información geográfica, integre la información geográfica. ¿Qué estrategia nos puede ser útil? ¿Cuál creen ustedes que pueda ser una estrategia de trabajo adecuada para que ustedes en esa estrategia agrupen una serie de actividades que privilegien situaciones donde el alumno explique con base en la búsqueda, el análisis y la integración de información geográfica? Para eso se plantea en el programa el hecho de que ustedes y sus alumnos se basen en el tema que se llama retos locales. Sobre este tema ya hemos dejado material, ya hemos entregado, ya hemos hecho referencia en otras sesiones de cuáles son los retos locales que enfrentan los nuevoleoneses. Por ahí ya debe estar circulando un documento que se elaboró hace ya unos 2 años y que se ha estado enriqueciendo, porque los retos locales siguen siendo los mismos y han aparecido otros que se han estado cada vez complicando más y más. Esos retos locales nos ofrecen una serie de elementos enriquecedores para que pedagógicamente podamos contribuir al desarrollo de nuestros alumnos. Los retos locales son muy diversos. Entonces, para trabajar de manera adecuada este aprendizaje esperado, tal y como nos lo indica el programa vigente, es conveniente, es necesario considerar el tema que nos está ahí señalando. Ese tema se llama retos locales. El tema nos hace referencia precisamente a todas aquellas situaciones que pueden ser consideradas como retos, a los cuales se enfrenta la
población de este espacio geográfico que se llama Nuevo León, o bien un espacio geográfico que tenga que ver con la comunidad que habita él o los alumnos. Retos locales tienen mucho que ver con el entorno. Entonces, la idea es que aprovechemos las oportunidades que nos ofrece el abordaje de retos locales para tener situaciones de carácter pedagógico que sean bastante adecuadas para que los alumnos puedan trabajar este aprendizaje esperado y alcanzar el logro establecido en él. El tema, entonces, retos locales, ¿no? Les recuerdo que estamos recibiendo sus preguntas a través del chat para que lo consideren y nos la envíen en cuanto sea posible. Bien, una disculpa, continuamos con los problemas técnicos. Las máquinas no tienen memoria. Así que aquí tenemos entonces algunas referencias gráficas, ilustraciones que nos llevan a visualizar de manera más concreta algunas problemáticas que pueden ser tomadas en cuenta, ¿verdad? Considerándolas como retos locales, ¿no? Retos locales que enfrentan actualmente los nuevoleonenses. Esos retos locales se encuentran en ámbitos muy diferentes. Uno de ellos lo planteamos aquí, ¿no? Escasez de empleo digno, ¿no? Es uno de los aspectos que en Nuevo León, aunque no es tan grave la situación como en otras partes de nuestro país o del mundo, sí es algo a considerar como un reto de acuerdo con la comunidad en que habite él o los alumnos, ¿verdad? Sobre todo cuando se hace referencia al empleo digno, ¿verdad? Porque puede ser que en la comunidad, en la localidad, pues sí existan empleos, haya suficiencia de empleos, pero puede ser que no sean considerados como una remuneración, un sueldo digno. Seguridad pública, sin duda alguna, es una temática que día con día está presente y se convierte en uno de los retos más fuertes a considerar, ¿no? Otro aspecto fundamental es la insuficiencia de apoyo, sobre todo en aquellos lugares, en aquellas comunidades que no cuentan con apoyos para que les sea fácil desarrollar sus actividades económicas fundamentales. Hay sitios, hay lugares en Nuevo León que no reciben los apoyos adecuados, convenientes para poder pues llevar a cabo determinada actividad que les pueda permitir alcanzar un mejor nivel de vida. Entonces se puede convertir en un buen reto a analizar por parte de los alumnos. ¿Qué otros aspectos puede haber? Educación. Aunque sin duda alguna el aspecto educativo es uno que nos muestra avances notables en nuestro estado, hay algunas cuestiones que mejorar todavía, ¿no? Sobre todo el aspecto de la cobertura en educación media superior incluso, requiere de una mejoría constante. Sin embargo, también puede ser considerado un reto, ¿no?, abordado por los alumnos, ¿no? Otro reto, o más bien dicho, otro aspecto donde se pueden encontrar diferentes retos, tiene que ver con la vivienda digna, ¿no? Esto lo podemos apreciar en diferentes comunidades, en diferentes lugares del área metropolitana de Monterrey, así como en otros ámbitos de nuestro estado,
¿verdad? Una vivienda digna a la cual se tiene acceso de una manera limitada en algunas regiones y que sin embargo hay suficiencia en otros sitios, ¿verdad? Entonces, puede ser también un buen ámbito de estudio, ¿verdad? Donde pueden encontrar retos diferentes, ¿verdad? Servicios médicos de calidad también puede ser un aspecto a considerar. Es un ámbito de estudio que nos ofrece oportunidades que se convierten en retos, ¿verdad? El acceso a los servicios médicos de calidad puede ser uno de ellos. Así es que pues ahí tenemos este aspecto. También tenemos migración, que no se diga que está vigente y está muy al día en nuestra región. Aspectos que pues se pueden considerar como retos, pues la atención a los migrantes, la forma en que se les observa, cómo trabajar con ellos, cómo atender esa problemática, un sinfín de retos que están ahí presentes y que se relacionan con migración. Otro ámbito es la movilidad, ¿no? La movilidad no se refiere nada más a la problemática que está en el área metropolitana de Monterrey. También puede ser considerada movilidad y comunicación, ¿verdad? Movilidad y comunicación en el sentido de que hay regiones en Nuevo León donde es un reto el lograr tener una comunicación con el resto de la región, sobre todo en las partes de las sierras, donde es difícil establecer una muy buena red de comunicación con el resto del estado. Hay muchas maneras de establecer la movilidad, ¿verdad? Sin embargo, la más utilizada es a través de la red de carreteras y caminos que deberían de estar al 100 en el estado de Nuevo León y no lo es en ciertas regiones. Entonces, movilidad y comunicación es un ámbito de análisis donde pueden encontrar los alumnos oportunidades de abordar retos, la movilidad. En el área metropolitana, pues no se diga, aquí es constante el problema de la movilidad. Contaminación, un sinfín de retos que encontramos aquí. Contaminación tanto atmosférica como del suelo, ¿verdad? Y del agua, ¿verdad? Incluso contaminación producida por el sonido, ¿verdad? Por los ruidos, ¿verdad? Sobre todo los ruidos. Entonces, la contaminación nos ofrece también muchas oportunidades para que los alumnos encuentren retos, ¿verdad? Retos que sea posible de abordar en nuestros trabajos cotidianos, ¿verdad? Como verán ustedes, este tercer eje nos ofrece un sinfín de riquezas pedagógicas para poder contribuir al desarrollo de las habilidades, de las actitudes de los alumnos a través del manejo conceptual de cada uno de los ámbitos que puedan ser abordados como retos locales. Tenemos también escasez de agua, ¿verdad? Que cada vez se convierte en un problema fuerte, muy fuerte, no solamente aquí en nuestra región del área metropolitana, sino en otras áreas del estado y en otras áreas del país, incluso hasta del mundo. Entonces, escasez del agua. También tiene una serie de retos que pueden ser tomados como base para un buen trabajo pues organizado en una estrategia de trabajo, en una estrategia didáctica, ¿verdad? Ahora bien, retos locales. Les decía que para poder sacar el máximo provecho del aprendizaje esperado que se relaciona con este tema, o con el cual habrá de trabajarse este tema de retos locales, pues es un aprendizaje que pretende, para su logro, pues que los alumnos sean los que lo trabajen, que sean ellos, los alumnos, los que a través de la organización, a través de la guía, a través de la orientación de cada uno de ustedes,
puedan seleccionar un caso o una situación de su entorno. Es importantísimo que sean ellos, los alumnos, de una manera organizada, quienes seleccionen un caso. Aquí la recomendación más fundamental es que tratemos nosotros de no imponer nuestro pensamiento, nuestra idea, nuestro gusto. Tratemos de ser lo más abiertos posibles para que sean los alumnos quienes elijan. Una vez que esté elegido el caso, no termina la labor de cada uno de nosotros. Al contrario, se incrementa. Pero ese incremento de nuestro trabajo debe tener un sentido, debe tener un porqué, debe tener una organización. Y aquí el planteamiento pedagógico es que en ese tercer eje se considere la necesidad de cerrar el curso de geografía con base en un trabajo organizado en un proyecto. El proyecto de retos locales tendrá que ser organizado de tal manera que considere los aspectos fundamentales de él, del proyecto, que son planeación. Definitivamente el proyecto tiene que ser organizado. El proyecto requiere de una planeación, donde el principal elemento es el hecho de que el alumno tenga la oportunidad de seleccionar un caso de su entorno, de su localidad. Es necesario que el proyecto se visualice como una modalidad de trabajo. Recordemos que nuestro programa, el programa vigente de geografía, nos indica 3 modalidades de trabajo. Secuencia didáctica, estudio de caso y proyecto. Entonces, en esta situación en que nos encontramos en tercer eje, es muy recomendable, de hecho es lo más recomendable, trabajarlo con un proyecto. Es necesario que a través del proyecto se visualice la oportunidad de abrir espacios para que sean los alumnos quienes se organicen, quienes trabajen de manera conjunta, en equipo, de una manera tal que ellos pongan en juego ahí, en la mesa de trabajo, sus habilidades, sus actitudes, y que tengan ahí mismo la oportunidad de manejar todo lo aprendido durante el curso. Tiene que visualizarse este proyecto como el cierre del curso, no nada más del tercer eje, ¿no? Aunque de manera práctica, de manera objetiva, es el cierre de un eje, es necesario que lo visualicemos como la oportunidad para que los alumnos apliquen lo aprendido durante todo el curso de geografía. Aquí la cuestión es que, ubicados en nuestras realidades, tengamos muy en cuenta el hecho de que el proyecto nos va a permitir abrir espacios a los alumnos. Si se logra el éxito, qué bueno, y si no, pues cuando menos ya abrimos la oportunidad para que los alumnos busquen información, analicen la información, organicen la información y la interpreten. Aquí agregaríamos, si fuera posible, que ya por último apliquen, ¿no?, lo que se ha trabajado en el proyecto, ¿verdad? Eso sería bastante bueno, ¿no? Por eso también esta parte del desarrollo del proyecto cobra vital importancia. Es aquí en el desarrollo
donde toda la serie de estrategias, más bien dicho, toda la serie de actividades que ustedes habrán de implementar, cobrarán vida, cobrarán valor. Las actividades se enriquecen en la medida en que se ponen en práctica más y más. Las actividades, aquellas actividades que ustedes organicen en el proyecto, tendrán que ser siempre visualizadas como las oportunidades para que los alumnos vayan desarrollando sus procesos de aprendizaje. Insisto, el aprendizaje nos lo señala, búsqueda de información. Es el punto de partida, búsqueda de la información. Y cerrarlo con la aplicación de lo aprendido durante el proyecto. El desarrollo tiene que considerar siempre como parte fundamental las intervenciones docentes. Esas intervenciones que ustedes habrán de hacer continuamente, tal y como lo pueden observar en la imagen que está a la izquierda, donde está ahí el maestro orientando, quizá sugiriendo, pero no imponiendo, ¿verdad? Trabajando de tal manera que sus intervenciones se convierten en guías, en orientaciones que van siendo, facilitando el accionar de los alumnos, ¿no? Entonces, es importante que en el desarrollo nosotros tengamos siempre en cuenta que nuestra postura es esa, guiar, orientar, ¿no? El desarrollo es fundamental porque es aquí, es en esta etapa donde los alumnos ponen en juego toda su potencialidad, siempre y cuando las actividades lo faciliten, lo permitan. Esas actividades tienen que ser, al menos en esta propuesta de proyecto, más hacia la tendencia de propiciar el fortalecimiento, el desarrollo de habilidades. Es decir, en el proyecto habrá de plantearse más actividades de carácter procedimental. Esto no quiere decir que no se planteen actividades donde los alumnos manejen conceptos. Claro que sí, son importantes. Pero es mucho más enriquecedor en un proyecto el hecho de que las actividades sean más de carácter procedimental. Porque es así que el alumno podrá poner en práctica, poner en juego, podrá organizar, podrá fortalecer sus habilidades del pensamiento, sus habilidades de todo tipo. Definitivamente comunicación. Es importante la comunicación de los resultados obtenidos. Y la comunicación tiene que visualizarse también como un apartado donde el proyecto cobra vida, ¿verdad? Y donde los alumnos tienen la oportunidad de explicar. Acuérdense que ese es el logro a señalar en el aprendizaje esperado, ¿no? La comunicación abre esa oportunidad, ¿no? De que los alumnos expliquen. Y por último, la evaluación, que habrá de ser formativa, ¿no? Habrá de ser de tal manera que los alumnos puedan encontrar en ella, en la evaluación, también oportunidades de aprender. De los errores también se aprende, ¿no? Hay que considerar el error o la serie de errores como oportunidades de aprendizaje, ¿no? Les quiero recordar en este momento que al final van a tener ustedes ahí un QR, un código QR para que puedan accesar a una encuesta, en la cual les pedimos que sean tan amables de llenarla y de enviárnosla. Eso nos ayuda bastante para poder considerar sus observaciones y pues tratar de mejorar lo que nosotros estamos haciendo. Les quiero recordar que esa evaluación podrán encontrarla también en la proyección que estará a su disposición y a la disposición de aquellos compañeros que no están ahorita en este momento conectados en el canal que pertenece a Redais.
el canal de Redais, que se encuentra en YouTube. Ahí estará al alcance de ustedes. Repito, se llama Canal Redais Nuevo León. Y lo encuentran en YouTube. Ahí también habrán de encontrar algunas respuestas a las preguntas que nos han enviado. De hecho, las respuestas las encontrarán más precisamente en Redais, ¿verdad? Entonces resulta que una de las preguntas que nos han llegado en el sentido de abordar la problemática de la migración, nos dice que ¿es la migración un problema o una oportunidad? Ok, desde el punto de vista didáctico, desde el punto de vista pedagógico, la migración se considera como un reto, como un problema, ¿verdad? Como un problema a trabajar en un proyecto, ¿verdad? Como un reto a trabajar en un proyecto. Por lo tanto, también se convierte en una oportunidad para que ustedes y los alumnos puedan ser elementos importantes en el análisis de esa problemática, ¿no? Hablar de migración como un problema o hablar de migración como una oportunidad en otros ámbitos, pues es entrar a otro tipo de situaciones, ¿verdad? Que no es ahorita el motivo de esta sesión, sino más bien aquí lo que se pretende es visualizarlo, la migración como un reto, como un problema que se puede considerar, que se puede seleccionar pensando en que sea un elemento clave para organizar un proyecto y que se convierta en una serie de oportunidades para el desarrollo de habilidades de los alumnos, ¿no? La pregunta que nos dice, la argumentación con fundamentos, ¿cómo lograrla? Es una pregunta muy importante, es una pregunta que requiere de toda una sesión, porque la cuestión de la argumentación es una cuestión que es poco abordada y poco aterrizada en nuestros trabajos diarios. Es la argumentación un aspecto fundamental porque ofrece un sinnúmero de oportunidades para el desarrollo de habilidades en nuestros alumnos. Es muy enriquecedora precisamente por esas oportunidades y porque hace que los alumnos pongan en juego sus potencialidades. La argumentación con fundamentos es algo que no puede dejarse de lado. De hecho, las argumentaciones habrán de contar con fundamentos, si no, no es una argumentación en forma, ¿verdad? Las argumentaciones requieren de ser precisamente fundamentadas, ¿no? ¿Cómo lograrla? Primero que nada, tendremos que hacer una especie de análisis de en qué situación se encuentran nuestros alumnos con respecto al desarrollo de las habilidades básicas. Habilidades básicas comunicativas, para empezar, porque la argumentación requiere precisamente de ellas, de esas habilidades básicas comunicativas, ¿verdad? Para poder ellos expresar su argumentación, pues necesitan saber precisamente cómo expresarlas, ¿no? Cómo integrar el texto argumentativo, ¿verdad? Y situaciones que nos llevan a eso, a que los alumnos pongan en juego esas habilidades. La argumentación con fundamento no puede faltar. De hecho, debe ser necesaria, ¿no? Se logra también a través de la paciencia, de parte de nosotros, de ustedes que están frente al grupo sobre todo. Paciencia en el sentido de que sabemos muy bien que los alumnos no están acostumbrados a ese tipo de participaciones. La paciencia en el sentido de que habremos de ser claros, de que tendremos que ofrecer oportunidades y ver las limitantes, ¿no? Para que nuestra intervención abra esos espacios
y los muchachos se sientan con las ganas, con la confianza de expresar lo que ellos están argumentando, ¿verdad? ¿Cómo lograr la argumentación? Estableciendo un ambiente propicio de trabajo. Los ambientes de aprendizaje adecuados, pertinentes, positivos, son fundamentales para la argumentación. Si los muchachos se encuentran en un ámbito, en un ambiente de confianza, de tolerancia, de apoyo, de seguro es que tendrán ellos el sentir de que se les puede aceptar tal y como están ellos expresando sus argumentaciones. ¿Cómo lograr una argumentación adecuada? Les recomiendo que lean ustedes lo que plantea el programa de español con respecto a este tema. Y posteriormente, a través de Redice, les haré llegar la recomendación de algunos libros sencillitos de leer, que tienen que ver con cómo fomentar la argumentación en nuestras aulas. La otra pregunta es, ¿en dónde puedo tener acceso a este material? Bueno, ya lo comentamos. En el canal de Redice Nuevo León, que se encuentra en la plataforma de YouTube, ¿verdad? Entonces, pues... Bien, en otro sentido les quiero recomendar para que en el trabajo de este eje, sobre todo el trabajo de este aprendizaje esperado, ¿verdad?, con el que se cierra el curso de geografía, les recomiendo este video, ¿verdad?, que se llama Las caras de la contaminación en Nuevo León. Es fácil de accesar a él. Se lo recomiendo mucho para que ustedes y sus alumnos tengan elementos, tengan herramientas, tengan materiales. También es conveniente que ustedes accesen a este código QR que les estoy mostrando en esta ocasión, para que puedan ustedes registrarse, ¿verdad?, y contestar el formulario que hay. Las tres opciones son bastante accesibles, ¿verdad?, pero ustedes tendrán la elección en este caso. Las demás preguntas que nos han llegado las contestaremos y las encontrarán en Redice. Cualquier otra cuestión que surja posteriormente, algunas dudas, algunas preguntas, alguna cuestión relacionada con esta asesoría, pues estamos a sus órdenes en estos correos electrónicos que aparecen en pantalla. A nombre de mis compañeros, los maestros José de Jesús Reséndez Briones y Jorge Alberto Hinojosa Magallán, y a nombre propio, Alberto Solís Villanueva, quiero agradecer su presencia. Quiero agradecer su participación en las preguntas y agradecerles que sigan atentos a este tipo de actividades, ¿verdad? Lean el chat también, ahí pueden encontrar información pertinente. Ahí pueden encontrar en el chat también enlace para que puedan ustedes llenar la encuesta. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su presencia y estamos a sus órdenes. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Muchas gracias, maestro. Muy interesante. Salimos y nos vemos en la próxima. Ok, gracias, maestro. Bueno, que la pasen muy bien.